Dicen que el dinero revela quién eres, pero la caída revela en quién te puedes convertir. Esta es la historia de un hombre que nació sin privilegios, que fue humillado por aquellos que parecían intocables y que terminó construyendo un imperio desde los cimientos más inesperados. También es la historia de un joven rico que lo tuvo todo, pero nunca aprendió a valorarlo, hasta que la vida lo despojó de su poder. Dos caminos opuestos. Dos mundos que jamás debieron cruzarse. Hasta que el destino decidió ponerlos frente a frente, esta vez en posiciones completamente invertidas. Porque hay historias donde el verdadero giro no está en la caída del arrogante, sino en la grandeza de quien decide no vengarse. Nací en una familia humilde, en un barrio donde los sueños parecían un lujo que casi nadie se podía permitir. Las calles eran de tierra, las ventanas tenían barrotes no por estética, sino por necesidad, y cada vecino cargaba con una historia difícil detrás de la sonrisa cansada que mostraba por las mañanas. Desde niño entendí algo que muchos descubren demasiado tarde. El trabajo duro no garantiza nada. Pero la disciplina, esa sí te abre caminos que ni imaginabas. Mi padre solía decirme mientras arreglaba motores ajenos para juntar unos pesos extra. La vida no te va a regalar nada, hijo, pero si aprendes a levantarte cada vez, siempre llegarás más lejos que los que nunca se caen. Yo no entendía del todo sus palabras en ese entonces, pero se quedaron grabadas en mí como una brújula silenciosa. A los 22 años, cuando muchos de mis amigos seguían buscando trabajo o resignándose a lo que fuera, yo conseguí algo que en el barrio se consideraba casi un premio a la lotería, un empleo como chofer personal para los del Solar, una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. Controlaban empresas de construcción, bienes raíces, cadenas hoteleras, prácticamente todo lo que generaba dinero en la región llevaba su apellido en algún papel. El día que me entregaron el uniforme y las llaves del auto, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Es un buen comienzo, mi amor. Pero recuerda, un trabajo no define tu destino, lo define lo que haces con él. Yo asentí, aunque por dentro sentía miedo. Miedo a fallar. Miedo a no estar a la altura. Miedo a entrar a un mundo donde yo era invisible. Pero también sentía determinación. Esa mezcla entre nervios y hambre de futuro que solo siente quien viene desde abajo. La primera vez que crucé los portones de la mansión del Solar, entendí que había entrado, sin quererlo, en un universo completamente distinto, jardines perfectos, autos que solo había visto en revistas, empleados uniformados y silenciosos, pasillos donde hasta el aire olía a dinero. No sabía aún que ese lugar, que al principio me hacía sentir diminuto, se convertiría en el escenario donde mi vida cambiaría para siempre. Un lugar donde conocería la humillación, la paciencia, la caída de otros y el inicio de mi propio ascenso. Pero en ese momento, con el motor encendido y las manos sudando sobre el volante, solo pensaba en una cosa. Era mi oportunidad. Y no pensaba desperdiciarla. Mi jefe directo era Leonardo del Solar. Tenía mi edad, pero parecía vivir varias vidas arriba de la mía. Un joven criado entre lujos, donde todo se resolvía con un chasquido de dedos y nadie jamás le decía no. Elegante, sí. Carismático, tal vez. Pero también arrogante, impulsivo y frío como el mármol de la entrada de su mansión. Desde el primer día dejó claro quién creía ser y quién pensaba que era yo. Apenas abrí la puerta del auto para que subiera, me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba asco y superioridad. Y su primera orden fue una sentencia. Cuando yo suba al auto, no me mires. No quiero pláticas innecesarias. No era una petición. Era un recordatorio, en su mundo, yo no era más que un accesorio del vehículo, una sombra que debía obedecer sin existir. Con el tiempo descubrí que eso era solo el comienzo. Leonardo encontraba placer en las pequeñas humillaciones. Se burlaba de mi ropa sencilla,
del acento que arrastraba desde el barrio, de mis manos ásperas que delataban años de trabajo real. Le fascinaba recordarme, una y otra vez, mi lugar en la jerarquía imaginaria que él creía dominar. Había días en los que me hacía esperar horas afuera de antros exclusivos, bajo la lluvia, mientras él se perdía en fiestas que costaban más que el salario mensual de mi madre. Otras veces me pedía conducir a toda velocidad para llegar a reuniones donde llegaba tarde por su propia irresponsabilidad, y aún así me culpaba a mí. Eres lento, me decía. La gente como tú nació para servir, no para pensar. Yo apretaba los dientes, respiraba hondo y guardaba silencio. No porque fuera débil, sino porque tenía un plan. Cada noche, después de dejarlo en la mansión y volver al cuarto pequeño que rentaba, me quitaba el uniforme y abría mis libros de administración. Mientras otros dormían, yo estudiaba. Mientras él desperdiciaba dinero en fiestas, yo ahorraba cada peso. Mientras él creía que ya lo tenía todo, yo construía, gota a gota, el futuro que soñaba. Tenía claro que ese trabajo era un escalón, no un destino. Y aunque Leonardo me humillara, no iba a dejar que me robara la disciplina que mi padre me enseñó ni la esperanza que mi madre sembró en mí. A veces, mientras manejaba y escuchaba sus conversaciones vacías y sus quejas de niño rico, pensaba en algo que se volvería profético. Los arrogantes viven convencidos de que siempre estarán arriba. Hasta que la vida les recuerda que nadie es intocable. Y aunque yo no lo sabía aún, el mundo de Leonardo estaba a punto de derrumbarse. Y yo estaría allí para verlo. Los días con Leonardo se repetían como un ciclo que parecía eterno. Fiestas, excesos, berrinches, y yo detrás del volante, en silencio, observando cómo alguien podía tenerlo todo y no valorar nada. Mientras él derrochaba dinero como si fuera infinito, yo contaba cada moneda con cuidado casi quirúrgico. Guardaba billetes arrugados en un sobre que escondía bajo mi colchón. A veces eran 20 pesos, a veces 50, pero eran míos, fruto de esfuerzo real. Esfuerzo que nadie veía, pero que algún día daría frutos. Mi madre siempre me repetía una frase que sonaba más a consuelo que a profecía. El que hoy te humilla, mañana puede pedirte ayuda. Yo sonreía para no preocuparla, pero por dentro pensaba que solo era una frase bonita. ¿Cómo alguien como Leonardo, con tanto dinero, tanto poder y tanto apellido, podría necesitar a alguien como yo? Era imposible. Sin embargo, esas palabras se quedaban dando vueltas en mi cabeza cada vez que él me trataba como si fuera invisible. Había silencios que pesaban más que los gritos. Silencios en los que él hablaba con sus amigos sobre viajes, inversiones y lujos, mientras yo pensaba en cómo pagar la renta y ayudar a mi mamá con las medicinas. Recuerdo una noche en particular. Lo esperé afuera de un club exclusivo durante 5 horas. 5. Sentado dentro del auto, sin moverme, sin quejarme. Cuando por fin salió, borracho, ni siquiera me miró. Solo tiró una risa arrogante y dijo: Tranquilo, chofer, no tienes nada mejor que hacer. No lo sabía, pero sí tenía algo mejor, un sueño. Y en ese silencio, mientras manejaba de regreso, entendí algo importante. Los que viven de la soberbia creen que su mundo es indestructible. Pero el tiempo siempre cobra factura. Y cuando la vida decide ajustarla, no pregunta. Solo llega. Nunca imaginé que mi madre tendría razón. Nunca pensé que el mundo de Leonardo, tan brillante y altivo, pudiera quebrarse. Y muy pronto, el hombre que me miraba como si fuera nada. Descubriría cuánto vale realmente alguien que nunca se rinde. El cambio no llegó de golpe. Llegó como llegan las tormentas, primero con un viento suave que nadie nota. Y luego con un estruendo que derriba todo. Una tarde, mientras esperaba a Leonardo afuera del comedor principal del enorme penthouse familiar, escuché voces alteradas detrás de la puerta. No era común.
Los del solar siempre discutían en privado, siempre mantenían la imagen impecable ante todos. Pero ese día, la fachada tenía grietas. No podemos sostener más proyectos. Las pérdidas son millonarias. Los socios quieren retirarse. Reconocí la voz del hermano mayor, firme pero quebrada. Reconocí también la del padre, que sonaba cansada, demasiado para ser el mismo hombre poderoso que movía la ciudad a su antojo. Me quedé quieto, invisible como siempre. Pero cada palabra me clavaba un presentimiento en el pecho. La empresa del solar, un gigante de la construcción, hoteles y bienes raíces, estaba en problemas. Problemas serios. En los días siguientes, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El padre ya no bajaba al lobby con la misma energía. Los administradores visitaban la casa con gestos tensos. Los teléfonos sonaban más, pero se contestaban menos. Y mientras tanto, Leonardo seguía viviendo como si nada pudiera tocarlo. Mi papá lo arreglará. Siempre lo hace, repetía. Pero no esta vez. Una mañana, la noticia retumbó como un trueno. El padre había enfermado gravemente. De un día para otro, el hombre que sostenía el imperio dejó de trabajar, dejó de decidir, dejó de pelear. Y sin él, los muros empezaron a caerse. Inversiones mal calculadas. Auditorías inesperadas. Socios retirando capital. Proyectos detenidos con multas enormes. El apellido del solar, antes símbolo de poder, comenzaba a convertirse en un rumor ácido. Yo observaba todo desde mi asiento de chofer, presenciando cómo un gigante se derrumba desde adentro. Las mansiones ya no tenían música. Las fiestas se volvieron silencios. Los autos de lujo dejaron de salir del garaje. La arrogancia de Leonardo empezó a resquebrajarse también. Sus risas eran más cortas. Sus noches, más largas. Sus palabras, más inseguras. Porque cuando la vida decide poner a prueba a alguien, no le importa cuánto dinero tenga. Solo aprieta hasta que se rompen las máscaras. Así comenzó la caída de los del solar. Y aunque yo no lo sabía todavía, esa caída sería el inicio de mi ascenso. Aquella mañana, Leonardo subió al auto diferente. No llevaba sus lentes de diseñador, ni su sonrisa arrogante, ni el perfume caro que siempre dejaba un rastro de superioridad por donde pasaba. Ese día, parecía más pequeño. Más humano. Llévame a la torre corporativa. Ahora. Su voz tenía un temblor que nunca antes le había escuchado. Durante todo el trayecto no dijo una palabra. Observaba por la ventana, golpeando suavemente su rodilla con los dedos, como si intentara controlar algo que ya se le estaba escapando de las manos. Yo lo miraba por el retrovisor, sin emitir juicio, pero sabiendo que algo estaba a punto de romperse. Cuando llegamos, bajó apresurado y entró al edificio sin mirar atrás. Pasaron 30 minutos. Luego 1 hora. Luego 2. Y entonces salió. Nunca olvidaré ese instante. Leonardo avanzaba lento, como si cargara un peso que no se veía, pero que lo aplastaba por dentro. Sus hombros ya no estaban erguidos, su traje estaba arrugado, y sus ojos estaban rojos, hinchados, como los de alguien que acaba de perder una batalla que creyó imposible de perder. Abrió la puerta del auto con torpeza y se dejó caer en el asiento trasero. Arranca. Fue lo único que dijo al principio. Manejé unos metros hasta que, con voz quebrada, habló. Me quitaron mi cargo. Un silencio doloroso se apoderó del auto. No confían en mí. Respiró hondo, y un temblor le recorrió la mandíbula. Dicen que soy un desastre para la empresa, que no tengo visión, que solo gasto, que solo destruyo. Su voz estalló en una mezcla de frustración y miedo. Era extraño verlo así.
El mismo hombre que un día me dijo que la gente como yo no merecía ni estar cerca de un del solar. Ahora era solo un muchacho perdido intentando sostener lo que le quedaba. Por primera vez, no hablaba desde la soberbia. Ni desde el poder. Ni desde la costumbre de que todo se le resolviera solo. No. Ese día habló desde la herida. Desde la caída. Desde la realidad que por años se negó a ver. Mientras lo escuchaba, entendí algo que jamás imaginé. Leonardo del Solar, el heredero del imperio, nunca había sido fuerte. Nunca había sido líder. Nunca había sido capaz de sostener su propio nombre. Siempre vivió bajo la sombra de su padre. Y ahora que esa sombra se debilitaba, él simplemente no sabía qué hacer. Por primera vez, vi miedo donde antes había soberbia. Vi vulnerabilidad donde antes solo había desprecio. Y supe que ese momento marcaría el inicio de algo nuevo, para él, y también para mí. Los del Solar siempre fueron sinónimo de poder. Sus mansiones, sus autos, sus fiestas, todo brillaba. Pero cuando un imperio empieza a caer, no hace ruido. Se desploma en silencio. Primero vendieron la casa de playa. Luego 2 departamentos de lujo. Después las joyas antiguas de la madre, las obras de arte, los relojes que valían más que todo mi barrio junto. Yo veía todo desde la distancia, estacionado en la entrada del residencial, mientras el chofer de otro socio murmuraba: «Huele a ruina». Pero lo que más me impactó fue el día en que vendieron el auto donde yo trabajaba. Ese auto había sido mi oficina, mi refugio, mi compañero en noches largas esperando a Leonardo. Cuando el comprador se lo llevó, sentí algo extraño, como si cerrara un capítulo de mi vida que había soportado demasiado tiempo. La familia me entregó mi liquidación. Un sobrecafé sencillo, sin una sola palabra de agradecimiento. Yo, en cambio, respiré hondo. No era tristeza. No era coraje. Era libertad. Con ese dinero y mis ahorros, tomé la decisión más importante de mi vida. Comenzar mi propio camino, lejos de los del Solar, lejos de las humillaciones, lejos de ser el chofer. Mis noches estudiando administración, mis lecturas, mis cursos gratuitos en Internet, finalmente tenían sentido. El primer paso fue pequeño. Un terreno económico en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie quería invertir. Luego compré otro. Y otro. Mientras mis exjefes vendían, yo compraba. Mientras ellos caían, yo subía. A veces caminaba por mis terrenos al atardecer, solo, mirando el espacio vacío y diciéndome: «Aquí va a pasar algo grande». 3 años después, el gobierno anunció la construcción de un corredor comercial, justo en la zona donde yo había apostado todo. En cuestión de semanas, mis terrenos valían 5 veces más. Lo que comenzó como un sueño silencioso se convirtió en una inmobiliaria emergente. Contraté arquitectos, ingenieros, contadores. Muchos de ellos habían trabajado para los del Solar. Yo, el chofer que recogía basura del asiento trasero. Ahora era dueño de una empresa que crecía más rápido de lo que jamás imaginé. Una mañana, mientras revisaba unos planos, mi recepcionista tocó la puerta con un gesto nervioso. «Señor, hay alguien insistiendo en verlo». No quiso decir su nombre, pero, parece urgente. Cuando salí al lobby, el mundo se detuvo un segundo. Ahí estaba Leonardo. Pero no el Leonardo del pasado. No el arrogante, el prepotente, el que no me dejaba mirarlo. Este era otro. Llevaba ropa sencilla, gastada por el uso. El cabello desordenado, la piel más pálida, y la mirada caída, como si la vida le hubiera quitado la última gota de soberbia. «Necesito trabajo». Su voz se quebró. «Haré lo que sea, solo necesito una oportunidad». Por un momento, recordé cada humillación. Cada burla.
cada mirada de desprecio. Pero también recordé algo más fuerte. La promesa que me hice a mí mismo de no convertirme en lo que él había sido. Respiré hondo antes de responder. Si realmente quieres una oportunidad, tendrás que empezar desde abajo. Como cualquier persona. Leonardo asintió sin dudar, con una humildad que jamás le había visto. Lo puse a trabajar en logística, revisar inventarios, cargar planos, supervisar materiales básicos. Era trabajo duro, físico, repetitivo. Justo lo que él jamás había hecho. Los primeros días lo vi tropezar, frustrarse, casi renunciar. Pero no se fue. Aprendió a escuchar a los trabajadores. Aprendió a pedir ayuda. Aprendió a aceptar errores. Y entonces sucedió algo que nunca imaginé. Empezó a mejorar. Empezó a cambiar. Cada semana llegaba más puntual, más concentrado, más humano. Los demás empleados, al principio desconfiados, terminaron respetándolo. Un día me dijo, con una sinceridad que no dejaba espacio a dudas. Gracias por no hacer conmigo lo que yo hice contigo. Esa frase valió más que cualquier firma en un contrato. Hoy, Leonardo es gerente de una de mis divisiones. Un buen trabajador. Una mejor persona. ¿Y yo? Yo soy el dueño de la empresa que nació de los sueños que él se burló. A veces lo observo desde mi oficina, enfocando planos, revisando avances, guiando a su equipo. Jamás imaginé verlo así. Jamás imaginé verlo crecer. Pero la vida es así. La vida te pone arriba. Te tumba. Te enseña. Te transforma. La vida da vueltas. Y cuando lo hace, no pide permiso. Porque un día manejas para alguien. Y al siguiente, esa persona trabaja para ti. La vida no premia a los más fuertes, premia a los más constantes. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto. No importa de dónde vengas, sino a dónde estás decidido a llegar. No importa quién te haya humillado, sino quien decides ser cuando tienes el poder de devolver el golpe. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en mantener la dignidad cuando todo cambia. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más relatos de superación, disciplina y giros inesperados del destino, quédate. Lo que viene será aún más grande.